Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Bienvenidos a una edición de su programa Reflexión y bienvenidos estrenando mes de octubre. Este día en El Salvador se celebra el Día del Niño, María, así que felicidades también a todos los niños y los que dejamos de ser niños hace algún tiempo. Así es, que el Señor les bendiga. Estamos estrenando un nuevo mes. Estamos en el viernes 1 de octubre por la gracia, por la misericordia de Dios. Y como decía Melvin, este día se celebra el Día del Niño. Así que un saludo muy especial para cada uno de esos chiquitines que a lo mejor la madre tiene este programa y están en sintonía ahí y están escuchando. Así que un saludo muy especial para cada uno de ellos. Recuerde, como padre de familia, también consentirlos. Siempre darles ese cariño, ese amor que ellos necesitan. Muy importante de hacerlo cada día. No solamente ese día, sino todos los días. Siempre debemos demostrar ese afecto para cada uno de nuestros hijos. Así que bienvenidos a su programa Reflexión. Gracias a usted que ya nos sintoniza a través del Facebook, a través de los 1450M de Restauración. Bienvenidos. Gracias a todos los que están en sintonía, también en nuestros canales en YouTube. Lo mismo a usted que siempre está pendiente de esta programación, la programación que le hace feliz. Siempre es una bendición poderles acompañar y estrenar un mes con ustedes, realmente es especial. Invitándoles siempre a toda la audiencia que reporte su sintonía porque queremos estar orando por sus necesidades. Recuerde que parte fundamental de este programa es que usted interactúe con nosotros, pero que también estemos juntos orando para la gloria de nuestro Dios, poniendo todas las peticiones, inquietudes, adversidades, y si necesita pues una fortaleza, también la fortaleza proviene de Dios. Así es, por supuesto, así que le invitamos a usted que está ahí en nuestra sintonía a que nos escriba su comentario, que nos deje también su petición. Queremos orar por su necesidad, unirnos a ese clamor que usted eleva al Señor, esa petición que a lo mejor tiene días de estarla presentando, pues queremos unirnos a esa oración. Le invito a que usted nos escriba en esa red social que nos sintoniza, deje su comentario, deje su petición. Pueda dejar también su nombre, su apellido y cuál es su necesidad. No olvide que lo puede hacer también a través de Radio Restauración. Hágalo al número 75 54 71 53 o al 79 40 42 95. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar. Ahí estábamos recordándole la importancia que usted se comunique con nosotros porque queremos estar orando por cada una de esas necesidades. Así que vamos a presentar entonces de una vez el versículo para este día. Gracias a todas las personas que veo que ya se están reportando. Mi hermana Daisy Cruz, Vero López de Flamenco, Isabel López, María Sol. Gracias en la fanpage de su servidor. Bendiciones, amados hermanos. Les apreciamos mucho. Gracias por estar con nosotros. Presentamos el versículo para este día. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel presentamos el versículo para este día, viernes 1 de octubre 2021, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículo número 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo número 9. Cuán importante es que todos tengamos una construcción en cuanto a la paz. Todo el mundo desea la paz, pero nadie quiere poner de su parte para poder obtener esa paz. Y recuerden la importancia de que Jesús da esa bendición como Él lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo, queriendo encontrar la paz, hace guerra, hace destrucción, hace problemas, pero la paz que Cristo ofrece, esa sobrepasa todo entendimiento humano. Así es, así que para dar el primer paso hacia esa paz, lo que debemos de hacer, o usted más bien que no lo ha hecho, es abrir las puertas de su corazón para que Cristo gobierne su vida, y de esa manera va a gobernar también la paz de Cristo, porque recuerde que con el perdón de Dios hay paz en el alma, solamente a través de Él. Como decía Melvin, y lo dice la palabra de Dios, de hecho, que Él da la paz no como la da este mundo, no una paz de apariencia. Usted puede ver muchas personas que se pueden dar abrazos, usted puede ver personas que demuestran una gran amistad y puede ser falsa.
Pero cuando nosotros estamos en Cristo, tratamos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él viene a nuestro corazón, Él nos cambia, Él nos transforma y nos ayuda a ser transparente, a tratar de, pues, aquel que le ponemos una buena cara, voy a decirlo así, pues nosotros podamos hacerlo también en nuestro corazón, no solamente en nuestro exterior, sino también en nuestro interior, porque es eso lo que nos llama el Señor, a que nosotros tengamos paz con todas las personas. Hay personas o países que están ahí queriendo tener una paz, pero no consiguen la paz, porque en sus corazones no gobierna eso, no gobierna Cristo Jesús, y si no gobierna Cristo, no habrá paz. Y recuerde que Cristo es el príncipe de paz, así que sin Él, usted nunca va a tener esa paz que usted tanto desea en el corazón. Todas las personas deseamos paz, pero el primer paso que debemos de dar para poder tener esa paz es a Cristo. Definitivamente, y por eso es que Amén. le hacemos la invitación. Dichosos los que trabajan por la paz. Ese es el versículo que estamos citando en Mateo capítulo 5, versículo número 9. Pero Amén. también, como está hablando de los que trabajamos por esa paz, es importante, Mari, reconocer que cuando la persona, por ejemplo, viene acalorada, viene con una situación muy de enojo, las cosas no le salieron bien, entonces, lógicamente, ¿cómo va a encontrar la paz si la otra persona le sale con ese mismo carácter explosivo y quizás van a empezar a discutir? Esa no es paz. Así es. Por eso, Mari, es importante recordarles, el primer paso, tener a Cristo Jesús, porque cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, logramos identificar que para poder discutir se necesitan dos. Así Entonces, es. hay que buscar esa paz. No, y es que esto es en todo ámbito. Si antes, bueno, cuando estábamos estudiando, nosotros podíamos ver muchos jovencitos, o a ver si nosotros también nos encontramos en alguna situación así, que cuando se estaba acalorado, había una discusión y estaban muchas personas, muchos jovencitos, como son adolescentes, empiezan como a incitar a que aquellas personas que quizás han discutido, que vayan más allá, que vayan quizás a los golpes, y empiezan a incitar, empiezan a aplaudir a ver quién gana, y no son parte de una paz, al contrario, Están incitando más a la violencia. están incitando más a la violencia. Y antes podría ser que nosotros nos encontrábamos así, porque cuando estamos sin Cristo vamos tras la corriente de este mundo y hacemos lo que este mundo hace. Y ahí están las personas motivando, pero no para la paz, sino para más violencia. Cuando venimos a Cristo Jesús, se muestra todo lo contrario. Debemos de ser diferentes, debemos demostrar el amor de Dios, la paz interior que está en nuestra vida. Si alguien viene y nos hace daño, si alguien viene y nos insulta, pues trabajemos por la paz, aunque sentimos que nuestro ego es herido, porque como seres humanos, ahí está esa naturaleza, pero si nosotros sentimos que estamos siendo dañados, pero nosotros estamos ahí luchando, pidiéndole al Señor la fuerza que nos ayude a no contestar de la misma manera. Ayúdame, Señor, dame sabiduría, dame guianza para no contestarle a esa persona como estoy deseando en mi corazón, en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de trabajar, de luchar por esa paz interior, por esa paz, transmitirla también a las demás personas. Y eso realmente transforma a los demás. Cuando alguien le insulta, cuando alguien le está queriendo hacer un mal a usted, pero aquella persona se fija que usted no responde de igual manera, aquella persona se va a cansar. Como decía Melvin, para pelear se necesitan de dos. Ya aquella persona se va alejando poco a poco porque ve que usted no le responde. Así que trabajemos por la paz. Igual en los hogares, cuando uno de los dos llega quizás acalorado, llega quizás de un día de trabajo muy pesado, cuántos problemas pudo haber tenido quizás su pareja, su esposo, su esposa. Pero como decía Melvin, si la persona que está en la casa y llega, sale más bien de la misma manera, que trae o esta que trae y responde de la misma manera, entonces aquí va a ser una explosión. Pero si nosotros tratamos de comprender, si nosotros hablamos con palabras suaves, palabras blandas, pues hasta vamos a ayudar a nuestra pareja a que ese furor, a que ese enojo baje. Porque recuerde que la palabra áspera
La Biblia dice que hace subir el furor. Así que por lo tanto trabajemos por la paz. Y la Biblia nos llama bienaventurados aquellos que ponemos en práctica esta palabra. Definitivamente, y me voy a meter un poquito en problemas. Sé que ya nos alargamos en este segmento, Mari, pero me llama mucho la atención este versículo porque aquí entra esto de la paz, de que hay personas de pronto que se insultan hasta en las redes sociales por defender una figura política, por defender a una persona. Y lo que están incitando es más a la violencia, en vez de estar conectados bajo esa paz que Cristo otorga. Note qué importante es, porque muchas personas solamente les dejan una imagen y empiezan a bombardear, a insultar. Lastimosamente. Lo que menos hay es paz en los corazones, y eso es lo que yo puedo ver a través de los posts, de las publicaciones de muchas personas. Entonces, cuán importante es que este versículo lo llevemos a la práctica en pleno siglo XXI, en pleno año 2021, y qué mejor manera de hacerlo en este primer día de mes. Se lo recordamos, Mateo capítulo 5, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Le presentamos, gracias a la fanpage de Radio Restauración, específicamente este versículo. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí quiero hacer una alusión en este detalle, María. Hay personas que toman este versículo literal. Van y guardan la palabra debajo del sofá, debajo del almud, como dice el mismo versículo, debajo de alguna librera, pero no, es de guardarla en nuestro corazón, atesorar cada uno de los principios para poder llevarlos a la práctica. ¿Cuán importante es? Así es, por supuesto, así que desempolve la palabra de Dios y léala, pónganla en práctica, porque para poder obedecer la palabra tenemos que conocerla. Para poder guiarnos en la vida tenemos que conocer la palabra, y esta es la que nos va a guardar y la que nos va a librar de la muerte. Así que le invitamos, venga a Cristo Jesús y lea su palabra y verá cómo va a cambiar totalmente su vida, porque en la palabra de Dios, ahí encontramos la vida, esa vida eterna, esa vida abundante, porque ahí es donde el Señor nos muestra la Biblia. Ahí está escrito en la Biblia, de hecho, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Y dónde está? En la palabra. Así que es muy importante por esa razón leer la palabra de Dios, guardarla, atesorarla en nuestro corazón, porque hay muchas personas que han escuchado esta palabra, pero son oidores olvidadizos, no la ponen en práctica. Y cuando decimos oidores olvidadizos, no es que literalmente olviden la palabra, sino que la ignoran, no le quieren prestar atención, no la quieren poner en práctica. Y qué importante es ponerle en práctica esa palabra, porque es ella la que nos va a librar de una condenación eterna. Y es ella también la que nos va a juzgar. Así es. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de esta bendición. Estamos transmitiendo en vivo. Por cierto, quiero saludar a Jesús Vidales, que nos está dejando ahí un comentario. Gracias. Posteriormente vamos a leer los comentarios. A usted que nos sintoniza a través de Restauración 1450 AM, va nuestro más cordial saludo. Y aquellas personas que están conectadas a través de la fanpage en Facebook, les saludamos en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en este momento, sin más tardar, porque el tiempo se nos avanza, a compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Para ello quiero invitarle a que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque nos das el privilegio de poder compartir esos versículos de la palabra. Gracias, Dios mío, porque tú quieres entregarnos esa paz que todas las personas, el mundo entero está necesitando. Dios mío, en medio de tanto caos, en medio de una generación incrédula, perversa, podemos refugiarnos en ti. Tú que eres el dador de la paz, el autor y consumador de nuestra fe. Permítenos en este momento ser desafiados con tu palabra. Permítenos en este momento ser extasiados con tu amor, y sobre todas las cosas que tú llenes nuestra vida a los corazones afligidos. Dales fortaleza.
fortaleza. Aquel que necesita consuelo, también fortalécele. Y aquel que está enfermo, sánale para la gloria de tu nombre, pero háblanos sobre todas las cosas a través de tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Seguimos analizando este libro de los Hechos, nos encontramos ya en el capítulo número 17, y en esta oportunidad queremos hablar acerca del discurso de Pablo. Recuerde que el día de ayer analizamos que la iglesia, bueno, no la iglesia, sino que los habitantes de aquella región de Tesalónica llegaron al punto de avanzar 80 kilómetros para hacer otro alboroto, no solo en Tesalónica, sino ahora en la ciudad de Berea, donde aquellas personas de Berea discutían, neutralizaban, ejemplificaban, crecían, cultivaban la palabra de Dios en sus corazones, la comparaban precisamente con la Biblia, pero eso llevó a los atenienses que corriera la noticia sobre ellos, llamaron un grupo de personas y fueron a hacer otro alboroto. Ese alboroto llevó a que algunas personas receptivas, conocedoras del mensaje de Dios que transmitía Pablo, los sacaran precisamente de noche para que él se escapara de aquel alboroto, llegando a la ciudad de Atenas. Eso es lo que estuvimos analizando el día de ayer. Exactamente en eso nos quedamos. Es decir, que Pablo llegó a una ciudad llamada Atenas. El discurso de Pablo. Este es el tema número 24 de esta serie de Pablo el Evangelizador. En este discurso vamos a encontrar uno de los mejores sermones, muy teologizados, muy preparados en la vida de Pablo. La intención de esta serie, recuerde, no es tocar grandes profundidades teológicas, no, sino principios prácticos que nos van a ayudar en nuestro diario vivir, tanto a cristianos como a aquellas personas que no han conocido el mensaje de Dios. Recuerde eso, porque de pronto este mensaje, el discurso que Pablo va a dar es muy profundo, muy teologizado, porque va a llegar a cierta comunidad muy pudiente. Estoy hablando de los griegos, estoy hablando de algunos eruditos que posteriormente vamos a encontrar algunos nombres por ahí en estos versículos. Entonces, sin más tardar, veamos este tema. El discurso de Pablo. Libro de los Hechos, capítulo número 17, versículo número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ha llegado en Atenas, ¿está esperando a quién? Recuerde que primero salió él. Está esperando a Timoteo, está esperando a Silas, está esperando a Lucas. Su espíritu dice que se enardecía su espíritu viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí cito Hechos capítulo 17, versículo número 16. Analicemos este primer punto, la espera del discurso. Todavía no era el momento. Él estaba preparando ese discurso, estaba a la espera, y al ver esa preparación de lo que él iba a predicar en esta ciudad de Atenas, resulta interesante que él vio que aquella ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría. Mire qué escenarios muy diferentes, porque los de Berea estaban receptivos, lo hemos analizado. Ahora no, estas personas atenienses lo que tenían era religión. La ciudad de Atenas, el apóstol Pablo, que cuando esperaba a Silas, a Timoteo, vio en la misma una ciudad que estaba al borde del colapso, estaba sumida totalmente en la idolatría. Atenas era la cuna de la sabiduría y de la filosofía de aquellos tiempos, pero aún así era un nido, y el nido era de idolatría. Miremos nuestras grandes ciudades, por ejemplo, con su infraestructura tecnológica, hermosos pulmones verdes. También vemos ciudades enardecidas por los ídolos del comercio, los ídolos del desenfreno moral y muchos otros ídolos modernos que se interponen entre Dios y los seres humanos. Por eso la mayoría, piensa en alguna capital del mundo, la mayoría de las grandes capitales del mundo entero, usted encontrará que hay mucho paganismo, hay mucha idolatría, a pesar de que el evangelio corre. Pero a esas ciudades que están como capitales principales se ve enardecida la idolatría. En este caso, en Atenas,
no era la excepción. En la sinagoga, Pablo discutía, argumentaba con los judíos piadosos, les llevaba el mensaje de salvación como era habitual en todas partes. Cuando él iba, se presentaba a la sinagoga para no entrar en problemas o en polémica con los cristianos de dicha ciudad que practicaban el judaísmo. Ahora bien, Pablo de Tarso, con pasión y dedicación, hacía su trabajo misionero solo o acompañado. En este caso ha quedado solo, porque precisamente está esperando sus compañeros que se han quedado en aquel alboroto. Nuestro campo de trabajo, estoy hablando espiritual, no depende de otros, depende de nuestro Señor Jesucristo. Solos o acompañados, siempre Dios nos va a respaldar. Solos o acompañados, Dios siempre va a enviar su palabra. Él nos perdonó, Él nos salvó. Por eso queremos ver a otros perdonados y que otras personas también se salven. Dice la Escritura, Hechos capítulo 17, versículo número 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vaya, pero vamos por partes. Aquí menciona dos tipos de personas que están escuchando el consejo, el discurso de Pablo. En primer lugar, se menciona a los epicúreos. En segundo lugar, a los estoicos. Veamos los primeros. Los epicúreos fueron fundados por un personaje llamado Epicuro en el año 341 antes de Cristo. Una comunidad religiosa cerrada que incluía mujeres, esclavos, vivían una vida de mucha austeridad. Su filosofía, expresada en sus propias palabras, decía algo así: los placeres de los disipados, de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los niños, conforman el proceso del disfrute. Eso eran los discursos de ellos. Sino la ausencia del dolor en el cuerpo y de las perturbaciones en la mente. ¿Por qué? Porque no son la bebida, no son las jergas continuas, no son los placeres sexuales, es la degustación de mucho, voy a decirlo, exquisitez, decía ese discurso que los epicúreos mostraban. ¿Y qué es eso? Que lo que buscaban ellos era un placer, algo placentero para su vida. Era el razonamiento sobrio que investiga las causas de todo acto de elección o de rechazo que se resiste a las opiniones que dan origen a mayor confusión mental. Y como mi idea no es confundirle, sino explicarle lo que los epicúreos hacían. ¿Y qué hacían? Que ellos buscaban la vida a través del placer, a través del disfrute. Y muchas veces las personas, por buscar placer, obstaculizan, niegan la eficacia de Cristo. Vaya, pero eso es un grupo. Los otros eran los estoicos. ¿Quiénes eran ellos? Para los estoicos no hay un Dios fuera de la naturaleza o del mundo. Para ellos no existe. Es el mismo mundo en su totalidad el que es divino, lo que justifica que la creencia de muchos dioses para los estoicos, pese a que sea un Dios universal, ellos no creían en el Dios vivo, creían en diferentes dioses. La concepción de un cosmos dotado de un principio rector inteligente desemboca en la visión del mundo sobre aquellos estoicos. Entonces note, tenemos un grupo de personas que no creen en Dios. Se lo resumo ahí. No creen en Dios, ni los estoicos ni los epicúreos. Estos últimos mencionados afirman que los dioses no estaban interesados en los seres humanos y que no los castigarían ni mucho menos los iban a recompensar. Y los estoicos afirmaban que el alma era parte de los dioses y que sería reintegrada a todos esos dioses. Para ambos grupos no había esperanza futura para el alma y rechazaban la resurrección. Era la crema del saber religioso ateniense.
Los atenienses estaban fundidos en la idolatría. Me recuerda mucho al humanismo de nuestros días. Lo malo se normaliza mediante leyes sin sentido que quieren tener sentido. Es decir, legalizan, forman leyes, las legalizan, las llevan a su cumplimiento. ¿Con qué objetivo? Porque lo que quieren hacer es distraer al ser humano en lo que no tiene que ver con los principios de Dios. ¿Por qué razón? Por su preparación. Pablo de Tarso les podía argumentar. Otros lo veían, y esto es lo que he leído específicamente en este versículo número 16, que aquel veía que aquellas personas, su espíritu enardecía bajo la idolatría. Eso nos lleva a pensar que siempre el ser humano está en un estado de depresión, está en un estado de depravación total. La verdad es que solo les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ese era el mensaje de Pablo, el evangelio de Jesús y la resurrección. Pero como ellos no creían en la resurrección, unos dijeron: este es un palabrero. Esta es una persona que nos ha venido a hablar otra vez de lo mismo. Es triste cuando muchos, sin pasión genuina por la Biblia, se vuelven palabreros. Hablan de todo, menos de la palabra. Las experiencias personales que Pablo está llevando y Lucas está citando hablan de todo. Es decir, nos hablan de las experiencias, y muchas personas llevan a las experiencias personales a recalcar más la experiencia personal que la palabra de Dios. Y los mismos testimonios frotados como una lámpara de Aladino piensan que ahí va a surgir todo. Han tomado el lugar de la centralidad de Jesucristo en sus vidas. Eso mismo les había pasado a los epicúreos y a los estoicos que vivían en la ciudad de Atenas, que por cierto estaba entregada a la idolatría. Deseo enfatizar algo sobre esta declaración ateniense. Predicador de nuevos dioses. Eso es lo que le dijeron a Pablo en el versículo 17. Este es un predicador de palabras. Este es un predicador de nuevos dioses. Buscaban la novedad religiosa. Llevo militando en la iglesia de Jesucristo unos 25 años. Desde los 13 años, gracias a la misericordia de Dios, empecé a predicar. He visto venir una, dos y muchas modalidades religiosas. Sé que todavía lloverá un aguacero de cosas raras y enseñanzas equivocadas de personas queriendo buscar la gran iluminación que viene de parte de Dios. En los próximos años, si Jesucristo me da vida, veré quizás muchas personas llegando a ese torrente, a ese aguacero de modalidades, pero la gente siempre está en busca de nuevos dioses, de nuevas revelaciones, pero no hay, dice la Escritura, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios. Jesucristo es el único camino de salvación. Pablo ahora está frente a personas que tienen un alto conocimiento de sabiduría, y por eso ahora él les está exponiendo la palabra. Unos le dijeron: solo son palabras, Pablo. Otros le dijeron: este trae una buena modalidad, pero nos viene a hablar de otros dioses. No eran otros dioses, era un solo Dios. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Bueno, vamos al siguiente detalle. El versículo número 19, dice Hechos capítulo número 17, versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? La presentación del discurso. ¿Por qué le llamo así? Porque en este momento Pablo está hablando a un grupo de personas. Ahora lo saca la crema y la nata de esa ciudad ateniense. Le dice ahora a Pablo: lo trajeron al Areópago. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Queremos saber. Mire, para unos era palabrerío, ahora otros querían saber más. Pablo impactó tanto que fue invitado a la mayor plataforma
de la época y era el Areópago de Atenas. Ahí estaba el Tribunal Supremo de la antigua Atenas, era en el lugar alto. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar precisamente llamado Areópago. A la gente y a los extranjeros que vivían ahí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas, porque ellos esperaban que Pablo les hablase esa cosa nueva. ¿Y qué es esa cosa nueva? La resurrección. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y estos le dijeron: lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. Pero vaya, habla Pablo, habla. Versículo 19. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? La gente quiere más explicación, no más complicación. La proclamación del Evangelio de Jesucristo es simple, es sencilla, es para llegar al corazón, pero debe mover la razón. Es para llegar al corazón, al sentimiento humano. Por eso Pablo estaba frente a la ciudad ateniense, a grandes sabios, filósofos, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Señores, si no se arrepienten, van a perecer. Ese era el mensaje, sencillo, pero claro. Pero aquellos decían: muéstranos, preséntate en esta plataforma, da tu discurso, Pablo. Ahora veamos el discurso, porque no tengo mucho tiempo, porque encontramos en este discurso algo fundamental. Versículo número 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. O sea, Pablo caminando no solo había visto que la ciudad estaba entregada a la idolatría, sino que llegó un momento y estaba un altar y decía: al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, dice Hechos capítulo 17 versículo 23, es a quien yo os anuncio. Aquí Pablo empezó el discurso. Aquí Pablo ya está hablando a aquellas personas que unos estaban receptivos, otros no eran muy receptivos. El punto es este: el discurso de Pablo tenía varios argumentos en una situación apologética, y si usted me lo permite, muy teologizada. Vale la pena analizar el mismo, ya que es una joya de oratoria, donde la erudición, la teología se entremezclan. Pero como yo no quiero sacar teólogos de esta transmisión en vivo, sino aplicar principios. Recuerde, analicémoslo. Dice parte de Hechos, capítulo 17, versículo número 23. Detalles interesantes. Pablo se introduce con el altar dedicado al Dios desconocido. Vio en ese nicho vacío y vio una oportunidad para introducir la temática, su temática. El Espíritu Santo siempre va a poner oportunidades para que puedas llevar el mensaje del Evangelio a alguna alma, alguna necesidad. Relacionó lo presente con algo pasado. Era su misión presentarles a esos señores atenienses pudientes al Dios conocido que ellos no conocían, al Dios que podía darles lo que toda esa ciudad entregada a la idolatría no les había dado. Pablo habló del Dios creador de todo, el Dios que el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templo hechos por manos humanas. Aquí cito Hechos capítulo 17, versículo número 24. Pablo les dice: al creador de todas las cosas, aquel que no se confirma o no se confina o no se refugia solo en los templos. Su temática era levantar al verdadero Dios, el que reveló la Biblia, por encima de aquellos dioses mitológicos, porque esa ciudad tenía muchos dioses mitológicos. Era la ciudad de Atenas. Y por eso Pablo ahora les está diciendo al único Dios que ustedes no conocen, al único Dios que ustedes han rechazado. Pablo señaló al Dios que no necesita. Versículo 25 de Hechos: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues es quien da
todo a la vida, aliento, y da todo a las personas. O sea que Pablo está llegando a las fibras más, ¿qué le digo?, declaradas del corazón humano, porque está tocando toda su mitología, está tocando todo en ese discurso que estamos viendo, está tocando sentimientos de culpabilidad frente a aquellas personas, porque está diciendo, el Dios que ustedes no adoran es el Dios que los ha creado. El Dios que ustedes rechazan por tener otros dioses es el Dios del cual yo les hablo. De nadie ni a nada, sino que da todo, incluyendo, y aquí lo va a sellar, incluyendo este Dios. No solamente les da las cosas, no solamente los creó, no solamente los formó, no solamente está en su hábitat, sino que ese Dios se entregó por ustedes. Dios, mi Dios, les decía Pablo, no era un Dios limitado, sino el Dios que sobrepasa todo entendimiento, el Dios que existió antes de la historia, que irrumpió en la historia y que se hizo historia en la persona de su Hijo Jesucristo. Era y es un Dios omnipotente, omnipresente. Oiga, Pablo por eso le decía, es un discurso muy profundo. Y ahora veamos otro detalle. Él exaltó a Dios, creador del género humano. Dice Hechos capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oiga, qué interesante. Que da un inicio a todas las cosas, que da un seguimiento. Todos tenemos una causa común de existencia y una causa, y esa causa se llama Dios. Pablo siguió dando, el cual que no estaba lejos, sino cerca por la fe. Los atenienses tenían muchos dioses, pero uno solo es Dios. Y a ese deberían buscar, les dijo Pablo. Pablo fue muy certero. Y si usted me lo permite, muy directo. Pero eso es lo que a veces las personas necesitan. Las personas a veces no necesitan que, mire, que acarícielo, porque si no se nos va a ir. Cuando el Señor habló fuerte, uno de sus discípulos les dijo, Señor, y hoy hablaste muy fuerte. El Señor les dijo, bueno, ¿quieren irse ustedes también? ¿Por qué? Porque el evangelio no solamente es caricias. El evangelio hay que hablarle directo la palabra a las personas. Pablo ahora lo está haciendo frente a personas reconocidas, pudientes, porque en él vivimos, y oiga lo que dice, y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17:28. Pablo está citando uno de los poetas de la ciudad de Atenas. O sea, Pablo estaba aplicando su conocimiento, no solamente espiritual, sino su conocimiento material para poder presentar el evangelio de Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, dice. Nosotros somos su descendencia. El ser, voy a decirlo de esta manera, el ser nuestro está supeditado al ser de Dios, al ser nosotros de Dios. Nuestra vida, nuestra existencia dependen de Él. Nuestro ente, nuestro ser está ligado a la voluntad de Dios. Nuestro destino está bajo su soberanía. Pablo reprendió el espíritu de la idolatría. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra. Lo que les está diciendo, permítame quitar esas palabras muy concentradas, muy teologizadas de Pablo. Lo que les está diciendo es, miren señores, dioses no son dioses de oro, de metal, de piedra, de escultura de arte, de imaginación de hombres. Eso no son dioses, les dijo. Le está hablando fuerte. La divinidad no se asemeja a nada.
No es de ningún metal, no es materia. Dios trasciende la imaginación y cualquier hechura humana. Esto es un argumento en contra de la idolatría. Por eso Pablo dice en el versículo número 30 de este capítulo 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, mira el sello, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Punto, y se acabó. Fue duro. Por eso le dije, era un discurso muy bien preparado. Había tenido mucho tiempo en lo que venía huyendo de Berea. Pero Dios les dice, habiendo pasado, como diciéndole, Dios ha pasado toda esta ignorancia que ustedes tienen con esos dioses que se hacen con manos humanas. Esos no son dioses. Ahora manda a todos los hombres y a todas las mujeres también que se arrepientan. El camino al perdón, el camino a la salvación debe de estar pavimentado por la brea del arrepentimiento. El arrepentimiento nos acerca a Dios y el perdón acerca a Dios a nosotros. Pablo habló del juicio venidero y de la resurrección, por cuanto ha establecido, termina el versículo 31, un día en el cual juzgará al mundo con justicia de aquel varón a quien designó, dando fe a todos haberle levantado de los muertos. Yo doy fe. La expresión de aquel varón se refiere a Jesucristo. En Isaías capítulo 53 versículo 3 leemos, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y no le estimamos. ¿Por qué? Porque lo despreciamos. Pablo ha citado poetas de los mismos atenienses, ha citado el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, y los va a sellar. Manda a los hombres que se arrepientan. Oiga, qué terrible, porque las personas lo que menos quieren es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque los muertos no buscan a Dios. Cuarto detalle, el resultado del discurso. Hechos capítulo 17, versículo 32. Ya hemos visto una oratoria extraordinaria de Pablo. Pero ¿cuál fue el resultado? Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, Pablo, ya nos aburriste. Eso es lo que le dijeron. ¿Cuál fue el resultado? Ay, siempre van a haber personas que se van a burlar. El tema de la resurrección no fue del agrado de aquel auditorio, no. Para unos fue algo jocoso, burlón, no de tomarlo en serio. La doctrina de la resurrección de los muertos no era parte de la teología politeísta griega ni romana. Ellos lo rechazaban. Y por eso él está tocando ese tema. Para otros, simplemente por lo que estamos viendo en el versículo, para otros fue un discurso más que se podía seguir escuchando luego. Ay, te oiremos de esto otra vez, Pablito. Ay, no. Queremos que usted nos hable en otra ocasión de dicho tema, dice la versión NBI. Muchos son de ese sentir, de postergación, de dejar la oportunidad de ser salvos para otro día, de decir, hoy no, será mañana. Ese es el llamado mañana del faraón de Egipto ante la plaga de ranas, ¿se recuerda? Están las ranas invadiendo por medio de esa plaga y le dicen las autoridades, faraón, hagamos algo, esto ya es una invasión de ranas. Llamen a Moisés entonces. Y dijo Moisés a faraón, dígnate a indicarme cuándo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. ¿Y sabe qué contestó faraón? Mañana. Moisés le respondió, bueno, será conforme a tu palabra, para que reconozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Faraón dijo, ¿cuándo quieres que te quiten las ranas? Mañana. Como faraón, muchos desean vivir un día más con la plaga nauseabunda de las ranas, maloliente, desagradable, contagiosa. Faraón dijo, mañana. A muchos se les ofrece el perdón de los pecados y le dicen, mire, Dios le ama, Dios transforma, Dios capacita, Dios liberta. ¿Cuándo quieren recibir a Cristo? No, otro día será. Qué terrible.
terrible. Están aquellos que hoy pueden comenzar a tener una nueva vida, pero dicen mañana. Hoy prefieren continuar con su vida llena de ranas, de pecado, de situaciones adversas. Y así Pablo dice el versículo número 33 de Hechos, capítulo número 17, que salió de ellos. Y Pablo salió de en medio de ellos. Cuando la gente ya no te quiere escuchar, cuando da por sentado que debes salir o te debes ir a otro lado, a sentarte, a hacer lo que tú quieras, hazlo. No pierdas tu tiempo. Ay, hermano, pero es que si ya les hablaste. 3 clases de sordos hay. Primero, el sordo que no puede oír naturalmente. ¿Nació sordo o se quedó sordo? Segundo, el sordo que no quiere oír, no quiere escuchar. No le interesa lo que se dice. Así estaban los atenienses del Areópago de Atenas. Tercero, el sordo que oye, pero que no oye. Se hace que no oye. Muchos, sin una buena lectura o una buena exégesis, han concluido que este discurso de Pablo de Tarso en el Areópago no tuvo éxito. ¿De qué valió toda esa preparación, toda esa amalgama de palabras? Pero Pablo llegó al corazón con el evangelio y llegó a la mente, pero ellos lo rechazaron. Cuando pensamos que el mensaje no tuvo resultados, que el mensaje no fue positivo, puede haber sorpresas futuras. El resultado de toda predicación estará en la persona del Espíritu Santo, no de nosotros. Pablo sí tuvo éxito. Hubo profesión de fe a su exposición, pero aquel discurso tuvo frutos de arrepentimiento. Mas algunos, dice el versículo número 34 del capítulo 17 del libro de los Hechos, con lo cual casi finalizo, dice: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Qué lindo. Valió la pena. Con 3, ese gran discurso en Atenas, en el Areópago de Atenas, valió la pena porque se convirtieron 3. Es que la Biblia dice: por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Tú y yo cumplimos con el llamado para predicar, para hacer una reunión, para hacer esto, para hacer lo otro, para llevar el mensaje, el plan de salvación. Adelante, guerrero. Siga luchando. Tal vez usted no tuvo conversión, pero la semilla ha sido sembrada y pronto va a germinar y va a dar fruto. Dionisio el Areopagita, que está diciendo acá, era un miembro de esta ciudad de Atenas, del Areópago. Según Eusebio de Cesarea, un historiador, a todo esto cabe añadir aquel persona que se convirtió, llamado Dionisio, del cual Lucas escribió en el libro de los Hechos que fue el primer creyente después del discurso de Pablo a los atenienses. Además de otro Dionisio. ¿Sabe quién fue Dionisio? Fue pastor de la región de Corinto. Dice que este Areopagita fue el primer obispo en Atenas. O sea que estas personas que se convirtieron no solamente se quedaron ahí, empezaron a trabajar. El texto bíblico añade, y otros con ellos. No sabemos cuántos, solo dice, y otros con ellos. Como alcanzados por el evangelio. La palabra predicada siempre alcanzará, aunque sea uno, pero alcanzará. Y ese uno alcanzará a otro. Y así comenzará la cadena. Alguien le predicó al que ahora a usted le está predicando. Y alguien predicó al que le predicó. Y lo que predicó le predicará a otro. Permítame cerrar por cuestión de tiempo. Siempre debemos estar preparados para algún día compartir la palabra de Dios. Recuerdo hace años, un pastor, un predicador me dijo: Melvin, siempre tenés un cartucho sin quemar. Es decir, siempre tienes que estar preparado. Y desde entonces esas palabras calaron en mi vida. El evangelio de Jesucristo es para todos y a todos debemos predicar. Jesucristo no murió únicamente por algunos. Jesucristo murió por todos. Solo Dios en su presencia sabe quiénes son los que van a tomar esta salvación. Solo Dios lo sabe. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Vaya, predique, anuncie.
el mensaje de Dios. Se lo ruego por favor. Tal vez usted tiene un familiar que todavía no ha conocido del amor de Dios. Siga orando por él. Siga orando. Siga dándole testimonio de que usted lee la Biblia, de que usted ora por él, de que usted va a la iglesia por esa persona. Hágalo, sígalo haciendo. Y después usted va a ver cómo esa persona, ella lo lleva al conocimiento más de la palabra de Dios. Un día, las personas que ahora rechazan, las personas que ahora gritan y dicen, no, ya te oiremos de eso otra vez, Pablo, ya te oiremos de eso otra vez, otro día nos hablas de eso, son los que después van a predicar la palabra de Dios, son los que después van a anunciar el mensaje de Dios completo para sus vidas. ¿Le gusta? Este es el evangelio. Algunos lo rechazan, algunos nos rechazan, otros nos hacen a un lado, no importa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos al Señor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú eres nuestro refugio. Gracias porque nos ayudas a entender tu palabra. Gracias porque tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por ministrar nuestros corazones a la luz de tu palabra. Gracias por orientar nuestra vida. Gracias porque tú tienes cuidado y control de todas las cosas y para ti no hay nada que sea imposible. Gracias por llenarnos de tu gracia, de tu misericordia. Gracias porque tú lavas, Dios mío, nuestra vida con tu sangre salvadora. Gracias por enriquecernos. Ruego por aquellos familiares que aún no te conocen. Revélate a ellos, que ellos puedan conocer de la gran salvación que tú tienes a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, aquellas comunidades de fe, aquellas iglesias que se sienten que ya no pueden más, aquellas personas que llevan el mensaje del evangelio a esos borrachos, a las prostitutas, ahí en las esquinas de las capitales, de las principales capitales de los países. Ruego, Señor, que tú les proveas lo necesario para seguir anunciando ese plan de salvación, ese mensaje de esperanza. Respáldales, auxíliales y guíales, Dios mío, te lo suplicamos. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Hemos compartido el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a todas las personas que han estado pendientes de esta transmisión. Queremos dar lectura a los diferentes comentarios de personas que nos han dejado sus comentarios o sus peticiones de oración. Mi hermana Isabel López nos comparte un emoji. Bendiciones, mi hermana Isabel. Gracias a todos los que están compartiendo esta transmisión. Mi hermana Isabel López nos dice: aleluya, gloria a Dios, me gozo en mi corazón por pertenecer a ese pueblo comprado con la sangre preciosa de Jesús. Bendiciones, amados hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Isabel López. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Mi hermana Daisy Cruz. Dios les bendiga, hermanos, en este día viernes, fin de semana e inicio de un nuevo mes. Que sea Dios dando sabiduría a sus vidas y sean llenas nuestras vidas de nuestras bendiciones, con sus bendiciones, y a Dios sea toda la gloria y la honra. Amén. Amén. Bendiciones, mi hermana Daisy Cruz, mi hermana Vero López de Flamenco como fan destacado. Dios les bendiga a todos. Amén. Saludos, Sandrita. Gracias por acompañarnos. Mi hermana Julia Ruano, buenos días. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Saludos, bendiciones, mi hermana Julia Ruano. Deseamos que todos tengan un inicio de mes extraordinario. María Sol, como fan destacado. Amén. Buenos días. Gracias a Dios que nos permite otro inicio de mes. Que Dios bendiga la vida de todos, amados hermanos. Feliz día del niño, dice, que llevamos dentro. Ah, mire qué lindo. Lo dijo de una manera poeta. Es decir, que Dios es el que nos da ese crecimiento. Por eso la Biblia sigue diciendo: instruye al niño en su camino, para que cuando fuera viejo no se aparte de él. Elizabeth Miranda, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Elizabeth. Qué gusto poder estar con usted nuevamente, disfrutando de esta edición de su programa Reflexión. Por cierto, mi hermana Elizabeth recién nos escribe y nos dice que necesita oración. Dice: pido oración por Josué y por Mesa, dice, por protección en su trabajo. Bueno, con gusto vamos a dar seguimiento a esta petición, mi hermana Elizabeth. Vamos a orar por Josué y por Mesa, es decir, sus dos hijos, por protección en sus trabajos. Es decir, su hijo Josué Miranda y Mesa Miranda.
Es decir, vamos a estar orando por protección en su trabajo, en la vida de los 2 hijos de mi hermana Elizabeth. Con gusto. Mi hermana Nazuri Reyes nos dice: muchas bendiciones para ustedes. Gracias por sus oraciones, gracias a Dios estamos bien ya, y mi hermano Luis ya está bien, gloria a Dios, siga, esperamos que siga así, dice, y gracias por sus oraciones, siempre clamando a él por bendición para ustedes y siempre oración por protección de mi familia, dice mi hermana Nazuri Reyes. Con gusto, mi hermana, gracias también por contarnos ese testimonio. Es que Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, liberando, fortaleciendo y llenando nuestras vidas precisamente. Aleluya. Mi hermana Elizabeth nos corrige, gracias mi hermana, dice que no son mis hermanos, dice, son mis hermanos, no son hijos, son hermanos. Amén, bendiciones mi hermana Elizabeth, gracias por aclararnos bien el mensaje. Mi hermano Plan de Salvación, bueno, así es el perfil donde él nos escribe y nos dice: aleluya. Saludos, siervo, bendiciones. Adelante esa obra misionera que Dios ha puesto en su corazón. Predicar la palabra. Mire qué lindo. Le predican la palabra y después comparten algunos alimentos. Qué precioso. Es de lo que estábamos hablando precisamente, cómo Pablo se preparaba para poder predicar la palabra de Dios. Qué lindo. Mis felicitaciones. Adelante. Como dice la escritura, es la orden del Señor. Esos son los comentarios en la fanpage de su servidor. Vamos a dar lectura a los comentarios de las otras fanpages. Amén. Que el Señor les bendiga una vez más. Por aquí en la fanpage de Restauración 1450 nos dice Jesús Avidales, nos dice: oración por salud. Y mi familia dice que Dios sea obrando su perfecta voluntad. Bendiciones a todos. Dice: oración por la salud. Amén. Por supuesto que sí, vamos a estar orando, hermano Jesús. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él tiene el control de nuestra vida. Y por lo tanto, pues sabemos que Él va a obrar también. Porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. También tengo en la fanpage de Linza Miguel otros 2 comentarios. Nos dice mi hermana Teresa Martínez: Dios le bendiga, hermano. Gracias. Por un nuevo mes, dice que Dios nos ha regalado, grande su misericordia, ya listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Linda alabanza, dice nuestra hermana. Amén, hermana, gloria a Dios. Mi hermana Maribel Álvarez también nos escribe y nos dice: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermana Maribel, bendiciones para cada una de ustedes que se han reportado en esta fanpage. Usted que lo hace a través de las otras redes sociales también, muchísimas gracias. Esperamos pues que el Señor bendiga sus vidas a través de este programa. Amén. Gracias, amados hermanos. Queremos saludar a los que nos sintonizan en la red social de Twitter y también en los canales en YouTube. Gracias por reportarse y qué bueno que estamos llegando a muchos países. Hay personas que se reportan, ven la transmisión en nuestro canal de YouTube, posteriormente comentan. Qué bueno, gracias, amados hermanos, nos alegra mucho que el evangelio esté corriendo. Ayer nos escribía precisamente un pastor y nos decía que se está identificando con estos programas a través de ese número que usted puede ver en pantalla. Gracias, amados hermanos, qué bueno que las personas dan de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que adelante, siervos, siervas del Señor, siempre anunciando el mensaje de Dios para todas las naciones. Y este programa es uno de los objetivos: predicar la palabra de Dios. Gracias a todos los que han dado seguimiento a cada uno de los comentarios. Sin más tardar, ¿qué le parece si vamos a poner delante de Dios cada una de esas peticiones? El tiempo se nos ha avanzado, recordándole que Dios es el que produce, así el querer como el hacer. Así que sin más tardar, vamos a poner delante de Dios cada una de esas peticiones. Vamos a suplicarle que Él sea el que tome control. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por hablar a nuestros corazones. Gracias porque a través de ese discurso dado en la ciudad de Atenas, tú, Señor, lo resumes de esta manera. Tú mandas al hombre y a la mujer que se arrepientan de toda la idolatría, Padre Celestial, y que tú no compartes tu gloria con nadie. Lo que sí podemos hacer es darte la gloria solo a ti, porque tú eres digno de recibirla. Ahora, Padre Celestial, depositamos estas vidas, estas peticiones de oración, para que tú puedas obrar a través de esta oración. Sí, Señor, gracias te damos, Padre Celestial,
por la vida de cada uno de mis hermanos que envían sus peticiones confiando en que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Y esa es nuestra confianza y es por esa razón que las presentamos delante de ti, porque ¿a quién más iremos sino solamente a ti? Te pedimos, Señor, por la vida de Patricia González, sé tú convirtiendo esta vida, Padre Celestial, libértala, Señor Jesucristo, de las garras del enemigo, Padre Celestial, ten misericordia de ella. Rompe toda cadena del enemigo, Padre. Te pido por Moisés, por Norberto Orellana, que puedan reconciliarse contigo, se han alejado de ti, Padre. Ten misericordia una vez más de cada uno de ellos y vuélvelos a tus caminos. Te pido por Alex Merlo, Señor, por Jocelyn Cruz, por mi hermana Esther, Padre Santo, Vilma Estela, Márquez, sé tú obrando a favor de ella también, Señor, que están con COVID, cada una de esas vidas, Señor. Sé tú limpiando sus pulmones totalmente, Padre, despejando esas vías respiratorias, esos pulmones inflamados, desinflámalos en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Sé obrando en estas vidas, Señor, ahí donde se encuentra, llega en este momento y obra ese milagro de sanidad. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú puedes obrar a favor de cada uno de tus hijos. Te pido por Azucena Sol, Señor, seguimos rogando por la vida de ella para que seas tú sanándola de esa leucemia con la que ella está luchando, Señor. Pero sabemos que ella no está sola porque tú estás con ella, Padre eterno. Te pedimos también por la vida de Josué Mesa, Señor. Josué Miranda, Señor Jesucristo, te pido también por Mesa Miranda, dales protección, Señor, dales la bendición que ellos también necesitan, Señor. Acampa alrededor de sus vidas, guárdales, Señor. Sé tú teniendo, Señor, cuidado especial de cada uno de ellos, donde quiera que ellos vayan. Cuida, Señor Jesucristo, su salida, cuida su entrada, Padre Celestial. Te pedimos también por la familia Reyes, dale de tu protección, Señor, dales de la bendición que necesitan siempre, Señor. Cuida de esta familia, Señor, y sigue dándoles la salud, Padre Celestial. También te pido, Señor Jesucristo, por la familia de mi hermano Jesús Vidales, Señor, que necesita sanidad. Ten misericordia de toda esa familia, de cada miembro, Señor. Tú conoces la enfermedad que ha llegado a esta familia, Señor. Sánale, Señor. Sabemos que no hay enfermedad más grande que tu gran poder. Para ti no hay nada imposible y tú sigues siendo el médico de médicos por excelencia. Tú sigues siendo el Dios de milagros. Ahora en día, Señor, sabemos que tú sigues haciendo milagros. Confiamos en ti y en tus manos depositamos a cada una de estas vidas, Señor. Gracias te damos por permitirnos realizar, Señor, una vez más este programa en este inicio de mes, Señor. Gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados, aquellos que están compartiendo este enlace, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Bendíceles, Señor. Provéeles todo lo necesario. Dales la protección que ellos necesitan, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que el Señor les bendiga.